Pues muchas gracias por venir una vez más a la charla de GPool. Esta vez hemos liado aquí a Fer, que está metido en Quack. Entonces viene a hablarnos un poco de la parte, bueno, de Quack y también un poquito de la parte tecnológica, ¿no? De las cosas chulas que hay por detrás. Porque, bueno, esto sale un poco como una excusa para un pequeño evento que queremos montar. Vamos a hacer un pequeño hackathon. Si no recuerdo mal, es el 30 de noviembre, creo que es. Sí. Creo que es el 30, es el sábado 30 de noviembre. Que queremos hacer un poco, pues, para contribuir a un proyecto de software libre que utilizan en Quack. Pues la idea es un poco, pues, ir cogiendo un poco de contexto sobre Quack bueno, que os animéis a participar en el hackathon, que breve os lo anunciaremos seguramente. Así que nada, fue con Fer, todo vuestro. Vamos allá. Bueno, primero una pregunta para vosotros. ¿Quiénes de aquí conocen Quack FM? Levanta la mano. Bueno, bien, 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 bien. ¿Y quién sabe qué es Quack FM? ¿Qué es? Es una radio. Y... Vale. ¿Y sabéis quién gestiona esa radio? Este es un detalle importante. ¿Alguien lo sabe? No vale los que sois de Quack. Es una radio con concepto comunitario, una radio comunitaria. Y... Sería ahora quién la gestiona. Bueno, pues la gestiona los socios y socias de Quack. Quack es una asociación y esa asociación significa Colectivo de Universitarios Activos. Lo que pasa que, bueno, esos universitarios activos ya están entrados en canas muchos, porque como podéis ver ahí, lleva más de 25 años emitiendo, en concreto lleva 28. Puse más de 25 porque 28 queda feo en el título. Cuando cumplamos 30 actualizaré para poner 30. Pero es importante ese dato. Vale, Quack FM es la emisora, ¿vale? Es donde se puede ir a hacer radio. Quack es el colectivo, en este caso una asociación, es el vehículo legal para gestionar la emisora. Y todo esto fue fundado en el año 96 por unos cuantos estudiantes. Bueno, Mariano y Tommy, que están aquí, que son uno de los fundadores, siempre cuentan la historia, ¿no? Había como en la época de Meilán era un rector que hubo aquí en la universidad hace muchos años, en unos tiempos que eran un poco más grises. Había una serie de gente, es que claro, están emitiendo esto en streaming, hay cosas que no puedo contar. Había una serie de gente que formaba parte de un club de prensa, quizás, y que decidieron que tenían más inquietudes porque aquel club de prensa estaba un poco como, bueno, acorchetado dentro de las instrucciones de Milán. Y de ahí surge Quack FM, la emisora de radio. Como decían por allí, Quack FM es una radio comunitaria. ¿Qué significa esto? Solo tenemos una hora. Esto daría para un debate súper intenso porque cada uno y cada radio comunitaria tiene su propia definición de radio comunitaria. Es muy complicado encorsetar a una radio comunitaria, pero básicamente hay cosas en común en todo el movimiento de radios comunitarias. No es algo raro que ocurre en Coruña. Hay radios comunitarias en Latinoamérica, por toda Europa, muchas de ellas con licencia de FM desde hace muchísimos años. Hay movimientos en África, hay movimientos por Asia, es decir, hay una asociación de hecho mundial que se llama AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que engloba todo este movimiento. Por ejemplo, solo como ejemplo, las radios en Latinoamérica, muchas están un poco vinculadas a movimientos también con la Iglesia, pues por cómo es la tipología de las sociedades. Aquí las radios comunitarias normalmente son hippies, pero bueno, hay de todo. Por ejemplo, en Madrid hay radios mucho más vinculadas al movimiento obrero, radios mucho más, bueno, un poco diferentes a Quack. Quack nació de unos frikis y por tanto es una emisora friki, ¿vale? Entonces, ¿qué es la clave de todo esto? Que podéis subir a Quack a hacer un programa cuando queráis, de cualquier contenido, siempre y cuando respetéis las leyes, evidentemente. Todos los programas se graban y ahora explicaré todo el proceso que ocurrió hasta que pudimos grabar los programas, que no fue corto. Y eso, que cuando queráis podéis subir a hacer un programa de Quack, a hablar de cualquier temática. De hecho, hemos tenido un programa de radio que en una maratón de radio que duraba 24 horas se les ocurrió la idea de analizar Firefox versus Internet Explorer versus Chrome a las 3 de la mañana. Apasionante debate que ocurrió allí. Por supuesto, pues con unas cervezas delante, porque aquello era durísimo de escuchar. Tema legal. Cuando Quack se fundó, Quack avisó a la Xunta, vamos a emitir en el año 96 y le envió un escrito. De ahí pasaron muchísimos años
y por allá por 2000, que fue 18, por ahí, ¿no? 17, la Xunta denunció a Quack, le dijo, estáis emitiendo. Se acordaron 20 años después. Y entonces, bueno, se inició un proceso legal en los tribunales que concluyó en una licencia temporal de emisión para Quack FM, porque hay una ley general de comunicación audiovisual aprobada en 2010 que dice que hay que reservar parte del espectro radioeléctrico para este tipo de radios del tercer sector, donde no hay ánimo de lucro, que es otra de las cosas importantes de las radios comunitarias. Normalmente las entidades que las gestionan no tienen ánimo de lucro. ¿De qué podéis hacer el programa? De lo que queráis. El límite es el código penal. Siempre que no injuriéis a otros, pues de lo que queráis. Aquí tenéis el primer estudio de Quack, hecho con unas hueveras para amortiguar el sonido, tecnología punta. Una mesa camilla, que por cierto se reutilizó en un estudio posterior muchos años después, casi 20. La luz de Oner, espectacular. Y esto sabéis dónde estaba. A día de hoy creo que es la Facultad de Filología, pero en su día aquello era la Facultad de Económicas, ¿vale? En el campus de Zapateira. A día de hoy Quack ya no está allí. Si jugáis al pádel, las pistas de pádel de la UDC, hay 2 módulos al lado y allí hay un cartel enorme que pone Quack FM en la entrada, pues es porque allí están los estudios de Quack FM. ¿Cómo empezó esto en cuanto a la grabación? Que es una cosa importante. Hay un montón de cintas, probablemente en casa de Tommy muchas, que está aquí, que están perdidas para siempre, ¿vale? Nunca se llegaron a digitalizar. Y es probable que muchos igual hasta no funcionen, porque han pasado 28 años y sabéis que las cintas magnéticas, bueno, mucha gente joven de aquí no sabe lo que es una cinta. Pero antes había... Ahora llego a casa, pongo una y mando al grupo. Pues prueba. Es probable que muchas igual ya no funcionen, o sí. Estas cintas era una tecnología que había en aquella época, que podías grabar en este tipo de cintas. ¿Qué pasaba con este tipo de cintas? Que no había ningún tipo de estrategia de grabación. Esto se hacía, cada programa realmente grababa para decir, mamá, salgo en la radio. Y lo grababan en una cinta, pero no había una estrategia de emisora para grabar los programas. Simplemente se almacenaban allí, cada uno tenía lo suyo guardado donde podía. ¿Qué descubrimos en Quack? En el año 2015, Chema, que también creo que pertenece a Gepuli, muchos lo conoceréis, y yo fuimos a Alemania a unas conferencias sobre archiving. De hecho, nosotros ni siquiera sabíamos lo que era el archiving en aquel momento. Lo descubrimos allí y sin querer ya estábamos haciendo archiving en Quack. Pero lo interesante de esto fue conocer a una radio de Eslovenia, una radio universitaria, que lleva 50 años emitiendo, y que tenían digitalizado y almacenado todo el audio 50 años para atrás, con lo interesante que es tener las voces de toda la juventud de Eslovenia desde hace 50 años. Yo creo que es un proyecto súper interesante lo de aquella radio. Y ahí fue cuando Quack se le encendió un poquito la chispa de, ostras, dentro de 40 años, cuando Quack cumpla 50, querremos tener todos esos audios para la gente. Y ahí empezamos a barruntar posibles soluciones. Pero antes de llegar a esas soluciones, hubo más etapas intermedias. Por Quack debió pasar algún socio que era probablemente parte de esta tecnología, Minidisc. No sé si alguno de vosotros lo conocéis. Seguramente era vendedor de licencias de Minidisc, porque yo no sé por qué se decidió grabar en Minidisc, porque nadie tiene Minidisc. Cosa buena del Minidisc, bueno, se guarda ya en formato digital, no en una cinta magnética, es evidentemente más tolerante a errores, pero sigue teniendo un problema. Encontrar un audio en concreto en una fecha o cosas así es totalmente imposible porque el tagueado de fechas va aquí. La etiqueta te pone cuando se grabó. Así que lo del Minidisc tampoco funcionaba. En paralelo, en Quack, en torno al 2003, y esta fecha la tengo por ahí anotada, pero no sé si es exacta, pero bueno, más o menos llegaron los primeros ordenadores a Quack, lo cual fue una revolución. Yo, de hecho, cuando entré, aún había pletina de cinta y este plato de disco para los vinilos, o sea que imaginaos. Estaba ok. Costó quitarlo. Hubo que ir a una asamblea a probar el quitar esos cacharros que ya nadie usaba. Hubo socios que se enfadaron un poco por quitar. Pero esos ordenadores empezaron a traer ciertas cosas, como por ejemplo la magia de grabar en un MP3. Quack probablemente sea una de las emisoras de radio. Ahora los podcasts están súper de moda, pero de aquella época
surgen los primeros podcasts realmente. A nivel de España no lo sé, pero estoy seguro que a nivel de Galicia ninguna emisora hizo podcasting como hizo Quack, con plataformas que existían en aquella época, tipo Podomatic, ahora hay iVoox y hay un montón de ellas más, pero en aquella época había otros nombres y la gente los podía tener, ¿por qué? Gracias al Audiographer, que era un programa que se tenía en un ordenador específicamente para grabar. Una cosa curiosa del Audiographer, no sé si sabéis, pero es que este programa realmente era un programa para ripear CDs y DVDs. No sé por qué en Quack se decidió usarlo para grabar la señal de entrada de audio, pero fue la decisión que se tomó. A día de hoy, pues todos usaríamos Audacity y otras soluciones que hay, ¿no? Pero en aquel momento, pues en torno a 2003, 2004, se decidió que había que usar Audiographer. Más características de Audiographer que aún no eran perfectas. Vale, ya teníamos audios digitales, cada uno subía su podcast, con lo cual había un poco de categorías y tagueado, pero el streaming no se grababa 24 horas al día, ¿vale? Y eso es un problema, porque si vosotros vais y hacéis alguna faltada en la radio y algún juez pide los audios, no tener los audios es un pequeño problema, ¿vale? Entonces, ese era uno de los problemas que suponía esto, que solo se grababa y además solo se grababa cuando el que estaba haciendo radio le daba el botón de grabar, no ocurría automáticamente. Segundo problema, muchas veces había gente que se olvidaba de dar al botón de grabar. O sea, que imaginaros el lío que había montado. Damos un pequeño salto y en torno a 2011, Quack ya había sufrido una gran revolución. Toda una generación de gente que estudió aquí en esta facultad, entre los cuales me incluyo, entramos en Quack, no sé por qué. O sea, se puso de moda que desde la Facultad de Informática fuéramos a Quack a hacer programa. No sé, en aquella época, en torno a 2007, 2008, se puso de moda y entramos bastante gente de informática, lo cual dio un impulso grande a empezar a hacer cosas para ayudar a la emisora a crecer. Uno de los hitos fue, por ejemplo, que Quack fue la primera emisora de toda Galicia que tenía sus apps propias en el Apple Store y Google Play en el año 2011. Es decir, ya hace un rato. ¿Qué más ocurrió en aquella época? Había un gran problema. Vale, Quack tenía un estudio solo, el estudio José Couso. En ese estudio, un montón de programas van, hacen su programa, graban su programa y salen. Y no hay tiempo entre que el que sale y el que entra tengan tiempo para cambiar de espacio físico, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que todos los programas empezaban tarde. Era algo clásico de Quack. ¿Y por qué queríamos automatizar todo esto? Para evitar esos problemas de puntualidad. Porque si tú, como oyente de radio, estás esperando a un programa que empieza a las 7 en punto, es inaceptable que el programa empiece a las 7:02. Porque durante esos 2 minutos, si tú escuchas continuidad musical, dices, va, estos hoy no pudieron subir, así que hoy no hay programa. Entonces, eso era una cosa crucial que había que resolver. ¿Qué se hizo? Se hizo la primera versión del sistema de grabación automatizado, ¿vale? Aquel sistema era algo súper evolucionado, donde unos ficheros TXT marcaban las horas. Es decir, en esos ficheros se ponían las horas a las que había que grabar y el día. Entonces era día, era como un CSV realmente, día, punto y coma y la hora. Y entonces eso era lo que programaba y avisaba al programa grabador para que diga, tienes que grabar. Parece súper friki y que súper cutre, pero claro, esto fue una revolución. Pasamos a automatizar la grabación. De repente, una persona ajena a lo que es el programa podía programar y grabar en determinadas horas y además esto tenía otra vertiente. Gracias a esto, los programas se subían automáticamente, en este caso era por FTP, y luego la gente podía acceder con una interfaz web por FTP para descargar su programa, subir el podcast, etc, etc. Y su programa estaba disponible prácticamente al instante, porque un programa ocupa de media, no me acuerdo cuánto es ahora, pues en torno a 40 megas, 50 megas, eso era al instante. ¿Qué más nos dio? Esos mismos ficheros se utilizaban para la redifusión. Pudimos empezar a poder redifundir los programas de una manera automatizada. Que era decir, vale, pues este programa que se emite el lunes a las 3, ahora también se va a repetir el miércoles a las 15 y el viernes a las 16 y el sábado cuando toque. Todo era muy rudimentario, como digo, pero era la versión 1 de todo esto. Vale. Tenía algunas carencias, evidentemente. Como que el espacio era muy limitado, porque no había un servidor como tal. Era un PC
que creo que fue una donación de alguien que le sobraba por casa, lo trajo para Quack y lo pusimos allí a funcionar. Esto evolucionó en el sistema de grabación 2.0, cuando ya pusimos de verdad un servidor que tenía 6 teras, y además aprovechamos para incrementar la calidad de la grabación, y además también se hacía ya la grabación de backup. Por fin habíamos llegado al hito de poder grabar las 24 horas del día. ¿Vale? Teníamos una copia entera de todo el día de lo que estaba ocurriendo en Quack, a la cual podemos ir, en caso de que falle el sistema grabador por cualquier motivo, a coger, bueno, partir el audio en la hora que necesitemos y tenemos una recuperación del audio. Esto era, como digo, eso, en el ámbito 2011-2014, cómo evolucionó. Como veis, en pocos años, acabo de decir que el primer ordenador llegó a Quack en 2003, y en 2014 la emisora pues tenía un programa que automáticamente grababa, subía los audios, un programa que grababa las 24 horas del día, la gente podía acceder y descargar su audio cuando quisiera, aunque era a través de FTP. ¿Y qué más? Bueno, todo esto que veis. Con lo cual, el salto para ser solo en 10 años es grande, porque hay que recordar que esto se hace pues con gente voluntaria, evidentemente. Pero además en Quack se pueden hacer más cosas. Esta maravilla de la ingeniería que veis aquí es... en aquella época, cuando ocurrió todo esto, hubo mucho más uso de Quack. La gente de repente tenía muchas ganas. Es lo que se llama pues como la patolución, ¿no? Como que tenían más ganas de hacer cosas, de hacer, por ejemplo, se hizo un curso de gallego que se llama Isto Galego, porque un chico que era de Ibiza dijo, pues quiero aprender gallego, y se le hizo un curso que imita un poco al That's English, porque se llamaba Isto Galego, aún está online la página. ¿Qué más se hizo? Se hicieron un montón de cuñas, se hizo una radionovela que se llamaba La Resistance, y esto nos dio la posibilidad, por ejemplo, de hacer luego especiales y entrevistar a todos los partidos políticos en unas elecciones, como el 2015. ¿Por qué? Porque teníamos ya un estudio de grabación. Hay un dato interesante. Esta caja que veis aquí está montada en la pista que es a día de hoy la pista de pádel. ¿Por qué se montó ahí? Porque primero había que demostrar en un espacio grande que éramos capaces de montar esto, para luego llevarlo a un espacio súper pequeño que era el estudio de grabación y que se podía meter. Pasó que al desmontarlo, volver a montarlo, conseguimos un hito arquitectónico sin querer, que es que hay 2 paredes del estudio. En arquitectura hubo un chico que pertenece a Quack, que es arquitecto, que nos dijo que conseguimos la unión helicoidal de 2 paredes, lo cual es algo imposible en arquitectura. Porque las planchas estas en una de las paredes hacen así y luego se apoyan por el otro lado. Realmente es un hito. Está allí en Quack, lo podéis ir a ver. Ahí, que quedó chulísimo. Lo que quiero decir es que no solo se pueden hacer cosas tecnológicas, si os mola también hacer cosas de otro estilo, como por poner pladur o armar una caja, pues también es posible. Bien, 2015, Radioco. Y esto es el contenido de lo que comentaba Pablo al principio, de la hackathon que se está planteando. Radioco fue el proyecto fin de grado, de carrera, bueno, no sé exactamente, de Iago Veloso, ¿vale? Que es un proyecto open source. Allí está Chema, que fue el director del proyecto. Y básicamente Radioco lo que intenta es encapsular todas esas funcionalidades de los TXTs y de pequeños programas que habíamos hecho en un software un poco más solvente, ¿vale? Y el repo está, si buscáis Radioco, hay un repo y allí, bueno, es donde se van generando nuevas ideas. ¿Qué conseguimos con Radioco? Que el podcast, en lugar de tener tú que generarlo en iVoox o en Apple Podcast o lo que sea, se genera automáticamente cuando acaba el programa, ¿vale? Añadiendo algunos metadatos de información sobre el programa que se acaba de generar. Fecha, título, los participantes, etc. Que luego puedes editar manualmente. Y este sería la UI, que también está un poco atrasado, puede ser otra idea para la hackathon, adaptarla al día de hoy. Además, Radioco tiene un programa grabador que comprimía los audios a MP3 y OGG, tiene un sistema de tagging para poder taguear, y en 2015, por fin, y sin saberlo, habíamos alcanzado el hito de tener un software que hacía archiving. Es decir, ahora llevamos casi 10 años aún no, 9, guardando todo lo que ocurre en Quack FM en nuestro servidor. De ahí que empezamos a tener a veces algunos problemas de tener que meter más discos. Pero todos los programas que han ocurrido en Quack desde hace, digamos, 10 años están almacenados gracias a Radioco. Y ya no se ha perdido nunca más ninguna voz, como aquellas cintas que veíamos al principio, que no están clasificadas y que no sabemos nada. Ahora mismo
están todas en radio. Como decía, este es el resultado final del nuevo estudio. Aquella caja que veía ahí rara en la calle es el nuevo estudio. Esta foto pertenece en concreto al especial de las elecciones municipales de 2015. De hecho, creo que es Mar Barcón, ¿no? La que está ahí, ese sí, se está entrevistando a Mar Barcón. ¿Por qué? Todos los partidos políticos, absolutamente todos, y creo que es un hito, porque todos los que se presentaban pasaron por CUAC y hicimos cosas interesantes, como preguntarles a los de ECO, a la chica de ECO que era vegetariana, porque había una pregunta estándar que era, Pacmo, perdón, Pacmo, si era la con grelos o pulpa feira, era para desestresar, y claro, a la de Pacma fue un poco raro porque claro, le ofrecimos solo animales muertos, pero bueno, en Pac somos así. Pero también hemos cubierto pues, especiales de huelgas gracias a este estudio también, donde igual 20 personas están a través de la calle cubriendo el evento. Es decir, se hacen cosas mucho más grandes porque no solo puedes hacer tu programa, sino que puedes participar en los programas comunitarios en donde se vuelcan todos los socios por un bien común, en hacer un único programa. Este de las elecciones en concreto fue el más grande que hicimos, creo, y enviamos a 2 personas, 2 reporteros por partido político que hubiera tenido representación en las anteriores elecciones, más la marea que irrumpía en aquel caso. O sea, en torno a 12 personas, 12 reporteros. Si veis en los medios comerciales, la SER igual envió a 2 personas que iban rotando o ni siquiera lo cubrían, y es de la más grande de Coruña. Si ya te vas a otras más pequeñas, pues evidentemente lo leían a través de Twitter, a través probablemente de los hilos de Twitter que generaba CUAC, porque también había 5 personas en la redacción, es decir, había un despliegue muy importante. Más cosas que ocurrieron. 2015, bueno, durante esos 5 años, CUAC, pues en tecnología, digamos que había dado un salto muy grande y estaba como por delante, pero que, bueno, tampoco hubo grandes innovaciones porque tampoco hubo grandes necesidades. Sin embargo, sí que se generó una necesidad en marzo de 2020. No sé si recordáis, en marzo de 2020, pues empezó la pandemia, básicamente. ¿Qué ocurrió? Pedro Sánchez, en rueda de prensa, dice un viernes a mediodía que empieza algo que aún no sabíamos lo que era, que dice, empieza un confinamiento durante, creo que al principio dijo 2 semanas, no me acuerdo, 3. Y nos daba hasta las 0 horas del domingo para acabar lo que estuviéramos haciendo y encerrarnos en casa. Quedó ese margen de 1 día y medio. Y yo me acuerdo que yo estaba en casa el sábado y dije, ostras, vaya liada. ¿Qué vamos a hacer en CUAC? ¿Cómo se va a hacer radio? Porque, joder, hay gente realmente que para la cual la radio es la manera de salir al mundo durante esa semana y poder comentar cosas y no estar todo el día, ¿no? Centrado en tal. Y en un confinamiento que no puedes hacer nada, estar sin radio va a ser una liada. Entonces empezamos a regallar un poco y allí por la tarde yo dije, Mariano, Chema, hay que ir a CUAC. Tenemos que arreglar esto. Es decir, que incumplimos lo que mandó Pedro Sánchez porque llegamos a casa después de las 0 horas porque no nos dio tiempo. De hecho, no tengo aquí la foto porque yo no la tengo, la debes tener tú de cómo quedó el estudio. Quedó hecho un circo. Reconectamos todos los cables, aprovechamos que habíamos comprado en 2015 y me acuerdo que fui yo el que dijo, vamos a comprar esto porque algún día igual hace falta. Una mesa de mezclas, la cual podías acceder remotamente. Le podías poner un cable de red y tenía los faders motorizados, con lo cual podías controlar por red la mesa de mezclas. Y la diferencia de precio entre la normal y esa no era mucho. Yo dije, vamos a pillarla por si acaso. Durante 5 años no hizo falta, pero en 2020 sí que hizo falta. Reconfiguramos todo de manera que todo el audio se iba a esa mesa de mezclas. Pero nos fuimos de la emisora sin saber cómo acceder a la mesa de mezclas, porque no la habíamos usado nunca, ni cómo configurarla. Vale, esto fue el sábado por la tarde. Conseguimos cuando nos fuimos que Chema desde su portátil le hizo ping a la mesa de mezclas y respondió. Hasta ahí llegamos. Decíamos, bueno, se ve la luz, se puede conectar. ¿Cómo funciona? Es otro tema. Y durante las siguientes, yo creo que fueron 48 horas más o menos, hasta que hicimos el primer piloto. El lunes se hizo el primer programa ya. Esas primeras 48 horas de confinamiento yo me lo pasé de puta madre, la verdad.
estuve friqueando, buscando los drivers de esa mesa, a ver cómo se podía hacer, cómo lo conectábamos, bueno, yo me lo pasé guay, luego ya fue más bajón, porque ya no había nada que friquear. Entonces, conseguimos configurarla y acceder remotamente, y podíamos controlar tanto la voz de los que estaban emitiendo, como entraba la gente a la mesa de mezclas, a través del programa que más se usó, el Jitsi. Se conectaban a un Jitsi, la salida del Jitsi la reconfigurábamos a la mesa de mezclas, y el programa y el ordenador que estaba en Quack era el que reproducía la música para poder mezclarla con las voces y hacer radio, porque claro, hacer radio, si solo tienes voz, es dificultoso. Y se consiguió. Y además de eso, yo creo que fue en 48 horas se podía emitir. Y yo creo que tardamos una semana más o 10 días para dar formación online a todos los socios de la emisora. Se creó en ese intervalo esta web, que básicamente lo que hacía era lanzar el canal de Jitsi que tú le dijeses. Por ejemplo, ponías Jitsi / mi programa de Quack. Entonces le decías en esta web, vale, el audio lo vas a encontrar en este canal de Jitsi, ábrete un cron en Quack para meterlo en la señal y mándame al directo. Es decir, quita lo que se llama la continuidad musical. Quack, cuando no emite, usa un programa para poner música automáticamente o programas redifundidos. ¿Vale? Y eso fue lo que se consiguió. Eso, en menos de una semana, Quack estaba emitiendo otra vez regularmente, sin ningún tipo de problema. Vale. Entonces, cuando salimos del confinamiento, estas son las obras que hicimos en el año 2021. Tardamos un poco, pero la decisión se tomó en San Juan de 2020, tomando churrasco. Dijimos, bueno, cuando esto acabe y volvamos, no podemos volver a tener solo un estudio. Hay que montar una réplica del estudio. Porque vamos a volver, luego la peña con mascarillas, hay que ventilar. Vamos a hacer 2 estudios para que los programas emitan, uno en un estudio y otro en otro. Y vamos a hacer exactamente una réplica con los mismos cacharros y todo. Aquí es donde veis que se puede hacer pladur, ¿ves? Poner una puerta y una pared. Básicamente lo que hicimos fue dividir el control técnico, que era muy grande, en 2 controles y aprovechar 2 espacios que había para generar un nuevo estudio para Quack. Bien, lo que pasa es que nos pasamos de estudios, porque nos vinimos arriba y empezamos a generar estudios virtuales, ya a lo loco. ¿Qué hicimos? Vale, vamos a explicarlo todo. Además de los estudios físicos que tiene Quack, a día de hoy se pueden interconectar N estudios virtuales, desde Jitsi o otra plataforma de vídeo. A demanda, los que tú quieras, no hay ningún problema. Y de hecho se puede controlar desde la propia web cuántos estudios entran, quién entra, si entran 3 a la vez, en qué canal, es decir, puede interconectar y cerrar el círculo de todo. Con lo cual ya no había problemas para gente que no quiera salir de casa y quiera hacer el programa desde casa. Se puede interconectar con los estudios y hacer su programa desde casa sin ningún problema. Pasa a diario. O, por ejemplo, entrevistas. Esto sí que ha sido un gran salto. Una de las cosas malas de la radio suelen ser las entrevistas telefónicas. El teléfono suena fatal en la radio normalmente, suena a lata. Con esta tecnología y usando Jitsi, el audio es muchísimo mejor que una llamada telefónica. Y además, al que entrevistas, lo puedes ver. Con lo cual estás ganando la parte de los gestos. Verle la cara ayuda mucho para saber cómo se está sintiendo el entrevistado. Y esto fue lo que hicimos sobre 2021-2022. A mayores. Como nos vinimos arriba, compramos unos botones que se conectan a internet para ejecutar acciones. Entonces, básicamente, para lanzar los estudios tenemos unos botoncitos que están conectados por red que ahora mismo hacen un montón de operativos. Por ejemplo, tú vas a empezar tu programa, le das al botón, eso hace que tu programa salte al aire. En la parte de fuera hay una luz LED que también está conectada a internet, que pasa de verde a rojo, porque quiere decir que el estudio ahora mismo está ocupado. Con lo cual, bueno, hemos interconectado un montón de dispositivos gracias a dispositivos de Shelly para hacer diferentes cosas. Y a día de hoy, Quack, con estos cambios, transicionó definitivamente a una radio totalmente digital, porque el audio que sale de la mesa de mezclas ya no va por un cable de sonido tradicional. Todo el audio que sale de Quack, de cualquiera de las 2 mesas de mezclas, va a través de un cable de red. Con lo cual ya es una emisión totalmente digital.
¿Por qué va un cable de red? Porque la otra compra que hicimos durante este periodo fue una mesa de mezclas virtual que ya ni siquiera tiene faders. Funciona igual que aquella mesa de mezclas que os decía de la pandemia. Pues es una cajita en la cual puedes configurar y decir, vale, ahora está sonando el estudio A, ahora el B, ahora el A con el estudio virtual que sea, ahora la redifusión, con lo cual ya ocurre todo totalmente digital. No hay ningún tipo de componente analógico que entre en juego en todo esto. Bien. A modo de resumen, porque son muchas cosas. 96. ¿Cuál fue el hito? Emitir en FM 24/7. Creo que parte de las horas eran con Radio Nacional. Radio 3, conmutada. Porque aún no existía la continuidad, claro. 2001, primera página web de Quack FM. 2003, primer ordenador de grabación. 2004, streaming. El streaming inicial era para verlo. Era una radio que aún está en Quack, que es gris, enchufada a un PC directamente, y ahí salía el streaming a un servidor iScan. Apps nativas y grabación automática a partir de 2011, 2015, que es lo que vamos a intentar tratar en la hackathon, el software libre, Radioco. 2020, la misión remota. 2022, los estudios virtuales por videoconferencia. Y quién sabe, igual en 2020 y algo, pues nos venimos arriba y igual las personas mudas pueden empezar a hacer podcasts. Es una de las opciones que puede ocurrir. Así que, así es como luce ahora el nuevo estudio, que es una réplica exacta del estudio, como comentaba. Y como veis, bueno, un dato curioso, tenemos dos ordenadores, en el de abajo hay Windows, en el de arriba hay Linux, y puede parecer una contradicción, pero no lo es, porque el software que usamos para poner los audios se llama, ¿cómo se llama? Zara Studio. Es un programa que solo hay para Windows y teníamos comprada la licencia y no hemos encontrado una solución en software libre que nos funcionase. Entonces, esa es la única explicación de por qué quedan dos ordenadores con Windows y el resto, pues la gente utiliza Linux sin ningún problema. ¿Qué queda por decir? Si queréis colaborar, ya veis, se puede hacer, podéis poner una pared de pladur, podéis ayudar a hacer un agente con un LLM para que las personas mudas puedan hacer un programa, podéis pintar, es decir, es una cosa muy, muy polivalente. Podéis ayudar en muchísimas cosas. Si tenéis interés, siempre, cualquier iniciativa es bienvenida. A mí lo que más me mola es que cuando llegue, y cualquier cosa que hagáis, y esto es lo importante, va a ser en beneficio de la asociación y la asociación lo va a valorar. Yo cuando hice las apps de Quack hace 13 años, fueron las primeras aplicaciones móviles que yo hacía en mi vida. Pero en aquel momento yo quería enfocarme a hacer aplicaciones móviles, porque no me molaba hacer webs. Y dije, bueno, pues para practicar hago la de Quack. La gente de Quack, evidentemente encantada, y yo aprendí un montón de cosas. Con lo cual, se puede utilizar esa experiencia para sacar un montón de cosas interesantes. Y yo ya no tengo más que decir. ¿Preguntas? Emisión en internet ahora, a través de qué programa lo hacéis, a través de qué servidor. Es igual, es un Icecast igual que era antes, lo que pasa que ahora está en un servidor propio nuestro. Nosotros en arriba tenemos un par de servidores y tenemos ahora mismo allí montado el chiquito. Pero vamos, funciona. La única diferencia es que ya no es una radio recibiendo por FM y metiendo el audio. A día de hoy viene el audio directo. Bueno, de hecho no va directo porque tenemos un software que preprocesa el audio para evitar. En Quack una cosa que pasa es que los técnicos no son técnicos, es gente que recibe un cursito para ser técnico y se sienta en una mesa de mezclas y suerte. Entonces muchas veces el audio no se escucha bien, al principio sobre todo, suena saturado, no es un problema. Ese software ayuda mucho a arreglar ese tipo de errores y una vez que se preprocesa ese audio, ya se le pasa a Icecast para que haga el streaming. Creo que hace tiempo también tuviste problemas con lo de la licencia y tal. Tenéis que reclamar incluso. Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Vale, ahora preguntan por temas legales. Vale, como decía al principio, Quack solicitó una licencia cuando se fundó, en el 96, a lo cual la Xunta nunca respondió.
Para explicar en qué se entiende esto bien, el espacio radioeléctrico, que es donde se emiten las ondas de la FM, es un bien público, ¿vale? Y es el Estado quien tiene que otorgar a las comunidades autónomas las licencias para que las comunidades, en base a un concurso público, le den una licencia, por ejemplo. Y además las licencias, y esto, aunque está en el stream, lo voy a decir, hay muchas radios que tienen licencia pero son piratas a la vez. ¿Por qué? Una radio cualquiera puede tener licencia en A Coruña para emitir y no en Ferrol. ¿Qué pasa? Si meten un cacharro con 100.000 vatios, Ferrol en línea recta está muy cerca, con lo cual el espacio radioeléctrico lo ocupan, ¿vale? Y eso es mucho de lo que se hace. ¿Qué pasó durante del 96 a 2018? Que CUAC fue denunciada por la Xunta. De hecho, vino un técnico del Ministerio de Industria y dijo en el informe, en su página web ponen dónde está el emisor. Y vino a triangular. Trianguló con unos chismes de Peña de Teleco a ver de dónde venía la señal, cuando nuestra web pone perfectamente dónde está la emisora, y si vais allí veis la antena. O sea, me refiero, no hay margen a error. No nos escondemos. ¿Qué pasó en todos esos años? No hubo ningún concurso. No salió ningún concurso de nuevas licencias para aquí. Y en 2016 salió un concurso, 16, 14. Salió un concurso para licencias. ¿Qué ocurrió? En 2010 se aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual que decía que deberían reservarse licencias para este tipo de medios del tercer sector. Cuando salió el concurso, después de un montón de años, en torno a 18, ese concurso no guardaba ninguna licencia para ningún medio del tercer sector, cuando, te avisé en el 96 que empezaba a emitir. Entonces, CUAC decidió presentarse al concurso y, a su vez, impugnarlo. Presentarse para demostrar que no podíamos concurrir a competir con los medios comerciales, porque iban a ganar, porque en ese concurso parte del rollo es cuál es la propuesta económica de la radio para explotarla, para que tenga viabilidad. Y CUAC no está en ese ámbito, porque es una emisora sin ánimo de lucro. Entonces, se presentó al concurso para demostrar que te podías presentar, pero que era imposible que ganases, porque la licencia en la que optabas no era la tipología de licencia a la que tú deberías presentarte, y por otro lado se impugnó. La impugnación la perdimos, se perdió en los tribunales, y el concurso lo perdimos. Evidentemente, nuestra propuesta era peor que la de otras radios comerciales. También he de decir que todas esas radios que se presentaron a ese concurso, y esto sale en el streaming, decían que iban a hacer un montón de horas en gallego, porque parte del rollo del concurso obliga a que el contenido se haga aquí en determinadas horas. Y muchas de esas lo que hacen es conectar con Madrid. Y el contenido viene de Madrid, no se hace aquí, con lo cual no está en gallego. Pero eso ya sería a quien se tenga que encargar de revisar si se cumple lo que se dice en los convenios cuando se presentan, tendría que revisar si se está cumpliendo todo lo que se puso en las propuestas. Entonces, un poco después, CUAC, bueno, tocó un poco las pelotas con el rollo de intentar impugnar el concurso y el resultado fue pues un punch de la Xunta por el otro lado, denunciando la situación de ilegalidad de CUAC. En cuanto llegó ¿cuál era la sanción que se proponía? 100.000 euros. Entre 100.000 y 200.000 euros a una asociación cuyo presupuesto ronda los 20.000 euros anuales, más o menos. Era inviable. Entonces la decisión automática de CUAC fue apagar el emisor cuando nos llegó la carta. Y ese día estuvo guay porque hicimos un acto donde fuimos todos a la emisora a apagar oficialmente el emisor. Fue un momento bastante triste y era la primera vez que CUAC se iba a negro y sin saber si iba a volver, porque había ido a negro en otra etapa anterior donde casi desaparecen el cambio entre la facultad y el emplazamiento actual, pero ese ido a negro no estaba claro cómo iba a acabar. Desde luego permanecimos en internet, empezamos a dar caña, empezamos a buscar apoyos en diferentes asociaciones, como AMARC, la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, para iniciar un proceso de hacer un poco de ruido social. Lo que conseguimos fue, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se presentó, aprovechando que conseguimos un abogado que es muy guay, se metió por una rendija de rollos de abogados y consiguió hacer un buen recurso. Y también coincidió, yo creo, que topamos con, digamos, un funcionario que tenía ganas de que CUAC fuera para adelante. Sí. Se podría sospechar, supuestamente.
Y entonces esto acabó en que el rollo acabó en que Quack ahora mismo tiene una licencia temporal de emisión, lo cual significa que probablemente con esa licencia nos moriremos todos, porque seguramente nunca saquen un concurso especial para radios comunitarias y que quedaremos con esa licencia temporal de emisión. Pero bueno, esto puede cambiar, evidentemente. Lo que hay hasta ahora es esto. Quack tiene derecho a emitir en esa frecuencia temporalmente, pero claro, las cosas judiciales temporales a veces duran 50 años, o sea, no se sabe. Pero esa es la situación legal actual. Licencia fijo distintivo. Sí, más o menos. Más preguntas. En esos avances que vaya en 2030, 2040, se ha pensado incorporar, o se hace, salir en imagen también con imagen, o Quack TV, o algo así. Está ahí con... Ah, perdón. Sí, se está considerando hacer Quack TV. La pregunta. Cuando hicimos todo este sistema que permite introducir las videoconferencias y todo esto, a la vez también habilitamos para que los socios, ahora mismo en Quack hay una webcam tanto para el control como para el estudio, con lo cual automáticamente todos los programas que quieran pueden emitir el vídeo de lo que ocurre en la radio, no hay problema. Es un sistema rudimentario, como ocurrió con todas las cosas que he contado. Si la gente lo usa y hay nuevas necesidades, pues en el estudio en vez de una cámara igual hay 5. Y hay focos de iluminación y hay luces de neón. Pero ahora mismo es una webcam. ¿Se puede redifundir? Y aquí viene otro problema legal, que son las plataformas. En mi programa redifundimos a YouTube y a Twitch y en Telegram todos los programas. Pero es que toda nuestra música no tiene problemas de derechos de autor. El problema está en la música. La mayoría de programas utilizan música con derechos de autor y en cuanto lo emites a YouTube o a Twitch o tal, te borran el programa y te echan de la cuenta. Entonces, es más un problema legal con los derechos de autor y ahí no hay nada que hacer. Ahí sí que topamos en piedra porque no, eso no va a tener solución. O tu programa utiliza música con copyleft o no lo vas a poder emitir en vídeo directamente en esas plataformas. Pero sí, o pagando los derechos, pero eso no va a pasar. Quiero decir, ¿quién paga los derechos? Quack paga los derechos de autor. De las GAE por lo que sale en FM. No hay ningún problema de emitir las canciones que te dé la gana en tu programa. Además de eso, que una vez que sale de la plataforma por la que estamos pagando, ya que a lo mejor llegar a acuerdos con unas cuantas entidades de gestión de derechos, no solo nacionales, sino internacionales. Claro. Lo cual, no lo tendrás. De que pagan los derechos de autor de las plataformas es un proceso Tedioso. porque no van a que paguen los derechos, es que tienen que demostrar que los pagan y ellos no siempre son muy pensados a que les demuestren. Entonces, a la pregunta, ¿se puede hacer Quack TV? Sí. Pero depende del contenido de tu programa y la música que pongas, tendrás más problemas o menos. Hay programas que lo que hacen es bajarla, es decir, juegan con un truco que es no emitir la música, emitirla en la FM, pero no en el vídeo para hacer un Facebook Live o lo que sea. ¿Qué pasa? El Facebook Live que haces te queda un poco cutre porque hay parones de silencios de cuando subes y bajas la música. Así no tienen problemas de derechos, pero el resultado que queda no es muy guay. Entonces, hay una serie de inconvenientes. Factible, totalmente. Nosotros emitimos todos nuestros programas, están en YouTube, en Twitch, en todos lados a la vez. Y la herramienta tecnológica está ahí, no hay que hacer nada. Usamos un programa que se llama Restring, que es de pago, donde puedes conectar cualquier plataforma que quieras al sistema y reemitir el streaming a donde quieras. Pero el problema lo vas a encontrar con los derechos. Puedes remitir a Instagram, puedes remitir a donde quieras. Sí, en las últimas elecciones, donde no había música, las elecciones locales de hace 2 años, no, hace 2 años, los reporteros que bajaron a las sedes de los partidos políticos para cubrir el evento, con su móvil, emitían en streaming no solo el audio, sino el vídeo de la rueda de prensa de la alcaldesa. Y nosotros reemitíamos también el vídeo, porque ahí no hay problemas de derechos. Bueno, eso es un sueño que tiene aquí
Pero bueno, insisto, sí, está en el plan intentar mejorar la infraestructura de vídeo, pero también hay que ver que haya la necesidad. Quiero decir, para gastarse el dinero en la infraestructura de vídeo, yo creo que es importante también sí que lo va usando la gente. Se ve que cada vez más programas intentan hacer streaming de vídeo, no solo de audio. Está en proceso de presupuesto. Bueno, pues Hay fondos para eso, quiero decir. llegará. Eso es bastante inminente. Cuando tienes fondos para hacer algo, generalmente lo acabas haciendo. Y claro, con otro reto, tenemos 2 estudios. Duplicamos toda la infraestructura. El doble de caro, porque hay que replicar toda la infraestructura, porque la idea es que cualquier socio o socia llegue a Quack y, según el día, vaya a un estudio a otro, porque da igual, porque son exactamente iguales. De hecho, es la misma mesa de mezclas, tienen los dos pantallas con 2 ordenadores, todo exactamente igual, replicado en un lado y en el otro. ¿Más preguntas? Vale, Radioco ahora mismo, como decía, bueno, preguntan aquí qué características tiene Radioco. Radioco, como decía, tiene varias patas. Una es un programa grabador, que es el que se encarga de hacer las grabaciones, sincronizadas con una base de datos donde se guardan, se hace todo en un formulario web, se guardan todas las horas a las que se tiene que grabar. Además, esa web, una vez que graba, se genera un podcast y hay uno de los principales problemas. Radioco se hizo en 2015 y el RSS que genera, a día de hoy no lo puedes subir directamente a iTunes o a Spotify Podcasts porque le faltan unos tags que no existían hace 9 años. Y a día de hoy son obligatorios. No sé si es el autor o la imagen de no sé qué. Bueno, unos tags, pues eso sería una posible mejora para la hackathon. Actualizar cómo se genera el RSS y modernizarlo. Pero, por ejemplo, ideas interesantes. A día de hoy, cuando se sube el programa, la metadata que hay es muy básica. Sería muy interesante igual instalar un Whisper en el servidor de Quack para escuchar el audio, procesarlo y generar los metadatos, un resumen del programa automáticamente. No está hecho eso a día de hoy, sería una feature muy interesante. Es decir, y como eso, se pueden hacer un montón de cosas. La interfaz web está mega anticuada. Sería bueno darle un restyling, tiene casi 10 años. Por ejemplo, las fotos, claro, o subes la foto en la proporción exacta, no es capaz de hacer resize. Entonces luego las fotos a veces quedan así súper estiradas, otras veces achatadas. Entonces, bueno, hay una serie de pequeñas cosas que se pueden arreglar. Hay otra serie de casuísticas. Las personas que programan los audios listaron en una issue, en el repositorio, ciertas casuísticas que no se pueden hacer bien y no funciona bien el Radioco para programar, porque tú quieres programar, por ejemplo, mi programa es semanal y dura 1 hora, es el stand. Pero hay gente que emite 1 hora cada 2 semanas. Eso más o menos funciona. Pero luego hay programas que emiten el tercer jueves de no sé qué. Y entonces se empieza a complicar toda esa problemática. Esa es otra de las posibles mejoras que se puede. Ese tipo de tal. Y, joder, lo que se les ocurra a la gente un poco que está en la hackathon. Yo creo que va a haber un listado de issues. Ya se abrieron algunas, creo, en el repo, ya hay algunas. Pero yo creo que en la hackathon será quien quiera también un poco colaborar, si tiene una idea, por ejemplo, para mí, si tengo que apostar a algo, yo haría lo de la metadata de primero. En plan, extraer la metadata del audio para generar el podcast, porque lo que falla es que mucha gente no actualiza la metadata. Y entonces no está el contenido de lo que hiciste en ese programa. Si hay un sistema que escucha el audio, coge la transcripción, hace un resumen, te da los tags de lo que ocurrió, te explica qué ocurrió en el programa, hubo un invitado, una entrevista, no sé quién, eso sería la bomba. Porque esos podcasts que se generan solos, 100%, sin intervención humana. Para mí, esa sería la feature mega killer guay que se podría hacer. Y tenemos un servidor donde podemos instalar un Whisper perfectamente y correr ese modelo para... Claro, exacto. No tendríamos problemas en instalar un tipo de modelo en el servidor que está allí en Quack, o sea, no habría problema. Otras para sordos lo dejamos para otro día. Bueno, no, también está ahí. Pero eso no está relacionado con Radioco directamente. Podría, pero yo lo veo de otra manera. Quiero decir, si tú... Para sordos, bueno, poner el texto de toda la transcripción, sí. Sí, podrías poner el texto, pero no, yo me refería a que un mudo puede hacer un podcast. No que un sordo escuche vea qué ocurrió en un programa, sino que un mudo haga un podcast, que desde su guión
Es distinto. Claro, son distintas. Yo lo que decía es, desde un guión, una persona que no puede hablar, escribe un guión, se genera con voz de inteligencia artificial el audio y se emite. Entonces, esa persona que no puede hablar puede emitir programas. Esa sería otra opción, que creo que es interesante. Y que ninguna radio comercial o ámbito comercial va a cubrir, porque es un sector que no le importa a nadie. Esa es la realidad. Bueno, son cosas... Detalle para que esté animando con todo esto que nos está contando Fer. Tenemos previstas una serie de visitas, digamos, visitas guiadas en la emisora. Y esas visitas guiadas están previstas durante el próximo mes. Así que a través de ese pool podemos buscar una fecha en la que haya un grupo de personas interesadas, conocéis la emisora, tenéis lo que llamamos el bautismo radiofónico y además acabamos estas visitas guiadas con una actuación, en este caso estamos pensando en un monologuista, para, digamos, irnos con unas risas, después de habernos pasado guay haciendo radio, pues aún encima tenemos un monólogo para quien se apunte. Con lo cual, ahí os dejamos, daremos contacto para organizar en noviembre esa opción. Y si hay un grupito que os apetece, pues, y en caso de que no podáis ir ese día a la visita guiada, pues estáis con nosotros y venís en otro momento cualquiera, porque evidentemente lo que nos apetece es que con el curro que nos metemos porque nos mola, pues que se aproveche lo máximo posible. Vale, también decir que si alguien está interesado en ir a ver la sala donde está el servidor y explicar un poco la infraestructura de lo que hay montado y tal, también se puede hacer un tour. Podéis ver el emisor de FM, que es un cacharro que pesa muchísimo, ver cómo está interconectado con el servidor, esa mesa de mezclas virtual, cómo funciona. Bueno, se pueden enseñar cosillas si queréis. ¿Más preguntas? ¿Cómo de universitaria sigue siendo? ¿Cómo de universitaria sigue siendo Quack? Pues, a ver, no sé exactamente ahora, yo no sé exactamente el dato de población universitaria. Por ejemplo, hay una parte que es universitaria, porque hay mucha gente que viene de la Universidad Senior, de la UDC, que es, y hacen el programa, ¿cómo se llama? Radio 50 y pico. Vale, entonces toda esa gente realmente son universitarios porque pertenecen a la UDC, lo que pasa que a la Universidad Senior. Y en cuestión de gente joven hay algunos programas, pero yo no sabría decir ahora mismo la masa de... ¿Cuál? Que xusto estes días estamos formando a pues iso, alumnos de Dereito que forman parte da asociación de debate e probablemente acaben por el mes pasado unos martes, sí. Pero non moito. Claro, podríamos decir, no sé, que Un 12% con sí, un 10. 12 estudiantes. Oye, ex estudiantes somos mismos. Claro. Por eso os tenéis que animar a venir. Más preguntas. En contexto del hackathon y esto que comentamos, sí que la charla de Quack, entonces Quack mola mucho y conocido muchas veces, entonces por intentar también a Fernando que siga los alumnos conociendo Quack y tal. Luego otra, porque al final lo de Radio Cope decía de Fernando en 2015 es un proyecto de fin de carrera y cuando te planteas hacer un proyecto de fin de carrera, puedes coger un proyecto que se te invente, que a lo mejor no valga nada, recojas o que te líe una empresa para hacer un proyecto de mierda o puedes hacer un proyecto que colabores con una asociación, que lo use en un entorno real y 9 años después que una radio comunitaria lo lleve a usar. Bueno, 2, porque hay una radio en Alemania que también lo usa. Claro, Sí, es verdad. la idea también del proyecto es intentar que las radios comunitarias no lo conozcan Sí. y puedan dedicar. El hackathon no es para mejorar solo Quack. Sí, no. Sí. Y luego la parte del proyecto, que has resolver todo el tema de las ISOs y tal, la idea es que haya como ISOs abiertas, que se pueda saber con anterioridad al hackathon, y después en el hackathon intentar dar premios, para ciertas ISOs o para las que se vayan surgiendo, que el propio hackathon va a haber, no sabemos aún cómo va a ser, pero habrá premios suculentos y metálicos para la gente que participe, porque eso siempre mola, porque cuando tenemos una cabeza atrás, pues dar a mayores un... Entonces, bueno, de cara al hackathon al final de noviembre y cualquier persona estará invitada desde luego y todo lo que salga de ahí
es en beneficio de toda la comunidad, pero es un proyecto abierto que puede otra comunidad comunitaria. Hay una radio en Alemania, pero hay otra aquí, Onda Color de Málaga, también usa Radio, y hay más radios comunitarias que no usarían, pero claro, el problema es instalar Radio y ponerlo a andar. Ya, porque no tiene siguiente. Un Wizard podría ser igual una buena feature para que otras radios sepan instalarlo. Porque sí, a día de hoy es un poco técnico la instalación, metes una imagen de Docker, no sé qué. Es complicado. No todas las radios tienen la suerte. Quack tiene una suerte, que es que la facultad de informática está muy cerca y mucha gente que estudiamos aquí en la facultad acabamos haciendo programas en Quack. Entonces tiene como un inflow de gente que sale de la facultad y hace cosas en Quack. Pero hay otras radios que no tienen eso. Y entonces, por ejemplo, luego les pasan escándalos como que para poder tener el streaming pagan una barbaridad. Cuando el streaming es un ASCAS podre, lo pones en un ordenador y está funcionando. Y no hay que pagarle a un proveedor de internet no sé cuántos euros al mes por hacer el streaming, que es una cosa sencilla de hacer, pero claro, necesitas conocimientos técnicos para habilitar. Demanda hay, Todos los años en las asambleas de los redes comunitarios, alguien dice, podría haber un programa que hiciera justo lo que hace Radioco, y entonces se dan cuenta de que están repitiendo la misma pregunta porque me ven a mí darme cabezazos contra las paredes y dejarlas perdidas en sangre. Otra opción, os doy una idea de negocio. No sé cuántas radios comunitarias hay en España ahora mismo en la red. 35, en mis redes otras 40. Pues más o menos, mira, podríais dar consultoría alrededor de Radioco a 70 clientes out of the box que están deseando instalar Radioco para gestionar. Pero bueno, Radioco, cuando el año pasado bautizamos el estudio mío, pusimos el nombre de la primera directora de una radio en España, que fue Rafael Arbaz, de Radio Coruña, curiosamente. Le pusimos el nombre a nuestro estudio y en Radio Coruña no pusieron ningún estudio su nombre. Una razón. Vino el director de Radio Coruña y un montón de gente de Radio Coruña, de la cadena SER, a la emisora, y cuando les explicamos cómo funcionaba el Radioco, decían, yo quiero eso, pero nos están pero la funcionalidad del programa es muy golosa para la radiodifusión, porque aún estamos hablando de emisoras súper profesionalizadas que están subiendo los podcasts a mano. Claro. Y con un problema probablemente también de archiving en la SER. Enorme. Escucho mucho Alexa pidiéndole informativos. Y ves ahí, los fines de semana, por ejemplo, Radio Nacional se tira 2 días sin actualizar un podcast. Te comes el informativo del viernes. Bueno, porque Nadie lo sube. porque el funcionario está en libre del fin de... Sí, también es verdad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos vemos todos en la hackathon para mejorar Radioco y gracias por venir.